Inhibidor de alfa 1. Muy bien, bloqueantes alfa 1, claro. ¿Recuerdan que veíamos la semana pasada los alfa 1? Si la activación genera vasodilatación, el bloqueo vasodilatación. Si la activación modula vasoconstricción, el bloqueo vasodilatación. Solamente que nosotros hablamos de los alfa 1, ¿en qué casos? Los alfa 1 bloqueantes, ¿en qué casos? En hiperplasia prostática benigna. ¿Se acuerdan? Más o menos. Les decía que la próstata podía generar una obstrucción uretral y habían síntomas urinarios, ¿no? Entonces, con terazocina, prazosin, doxazocina, podíamos relajar la glándula prostática y toda la vía urinaria en realidad, con el músculo bisurinario, genitourinario se iba a relajar y entonces eso facilitaba ¿qué cosa? La micción, ¿no? La micción que se veía interrumpida, que se veía intervenida por el tema de la próstata, ¿no? Del agrandamiento de la glándula prostática. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Me falta una. Bueno. Sí, también, muy bien, pero es parte de un diurético. Nicole identificó este receptor que lo estaban dejando libre. Sí, también. Ahí trabaja espironolactona. Pero la espironolactona es un diurético, entonces calza con el grupo de diuréticos. Ya, pero muy buena observación. Sí, claro, podemos bloquear la aldosterona, o sea, la síntesis, la expresión desde el bloqueo AT1 y la inhibición de la ICA. ¿Ya? Bueno, el último grupo que no he mencionado son los vasodilatadores directos. O sea, no había una diana ahí. Dilatadores. Los que expresan óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? A través de la respuesta colinérgica. Entonces ahí tenemos el óxido nítrico, hidralacina, nitroprusiato, nitroglicerina, isosorbide. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Tapa la pantalla. ¿Quién va a borrar? ¿Borramos ya? No. No, vamos a hablar de diuréticos acá al costado. No hay preguntas, ¿verdad? Los que tienen laboratorio hoy día, ¿quiénes son? Han traído sus casos resueltos. La guía de práctica tiene casos clínicos. Los han traído resueltos. En PPTs. ¿Pueden exponer? A mí me toca llegar. ¿Ah? A mí me toca llegar. Ah, ya, muy bien. ¿A quién le toca Beta Blocks? Nadie, ahora a nadie le va a tocar nada. Muy bien. No se preocupen, yo voy a hacer la clase. Pero les cuento algo. ¿Tienen buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias, y me parecen genial. Hace unos días, el día jueves, y creo que algunos de ustedes participó en la reunión con la decana. Con la doctora Claudia. ¿Conocen a la decana? Se llama Claudia Ugarte. Me parece una persona excepcional. Yo la conozco algún tiempo atrás, pero últimamente hemos tenido más reuniones y me parece súper dinámica. Su forma de trabajo es muy dirigido. Y una de las cosas que nos he encargado y que me gusta de su forma de trabajar es que si bien es cierto tiene el manejo administrativo que es importante, que es necesario, pero también llega a lo que hacemos aquí en el salón, o sea, cómo estamos haciendo la clase. Y nos reunió y nos preguntó, y a ver tú, ¿cómo haces la clase? Y yo me sentí un poco mal, soy honesto, ¿no? Porque, no un poco, bastante mal, me dio un poco de ronche. Porque a pesar de que, bueno, por temas de trabajo yo tengo la maestría en educación universitaria y una maestría en gestión educativa, ¿no? Sí, por trabajo, pues necesito. Entonces, me dio vergüenza decir que yo hacía mi clase en plumón y pizarra.
porque ahí no hay ninguna innovación. Estoy trabajando como en el año 1920. La única diferencia, la única innovación es que ya no uso tizas y uso pizarra, pero en verdad no hay ninguna innovación. Entonces, otros profesores hablaban de sus buenas experiencias y buenos resultados que tenían a través de la aula invertida. Pero los profesores han expuesto de sus buenos resultados. Así está bien. Entonces, todos me miraron como diciendo, tú eres el marciano que sigues trabajando. Yo me sentí mal. Entonces he pensado cambiar la metodología. No, pero escúchenme. No, este ciclo. Pero escúchenme pues. ¿Qué piensan repetir? ¿Cómo quieren que lo haga el próximo año? No, pero he pensado algo, porque hay algo, o sea, uno tiene que adaptarse. Escúchenme, pues. Escúchenme. Uno tiene que adaptarse. No voy a ahorrar un poco de batería porque esto me quita batería. Vamos a ver cómo nos ayuda el tiempo. Pero Dios es generoso siempre con todos. Vamos a hablar de los diuréticos. No todos los diuréticos sirven para el manejo de la hipertensión, no. Pero, ya que tocamos diuréticos, hablamos de todos los diuréticos, ¿ya? Se clasifican en 5 grupos. Ya están con sueño. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos osmóticos, diuréticos de asa, diuréticos diacídicos y ahorradores de potasio. Todos. Número 1, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Número 2, osmóticos. Número 3, asa. Número 4, diacídicos. Número 5, ahorradores de potasio. Voy a describir en primer lugar los inhibidores de la anhidrasa carbónica. En este grupo tenemos 2 fármacos muy importantes. Está la acetazolamida y está la dorzolamida. ¿Ok? Acetazolamida y dorzolamida. La acetazolamida se utiliza como antiglaucomatoso y se utiliza en el mal de altura. ¿Ok? Como antiglaucomatoso y en el mal de altura. Mientras que la dorzolamida se utiliza principalmente como antiglaucomatoso. ¿Y eso es por qué? Porque por su medio de administración es en el ojo. ¿Ok? Antiglaucomatoso. Entonces, ¿cuáles son los usos clínicos de acetazolamida? Como antiglaucomatoso y para el mal de altura, perfecto. Y la dorzolamida, solo antiglaucomatoso. ¿Por qué razón? Por la vía de administración. ¿Cómo se utiliza la dorzolamida? Gotas. Y la acetazolamida en pastillas. Entonces, esa diferencia también tiene una respuesta farmacodinámica distinta, ¿no? El otro, la farmacocinética es instilación directa en el ojo, entonces su principal labor es en el
globo ocular. Y el otro es vía sistémica, entonces tienen respuestas diferentes. ¿Ya? ¿Estamos claros? Pero sea como fuese, sea como vía sistémica o sea en el ojo, el mecanismo es el mismo. ¿Cuál es el mecanismo? Inhibir la anidrasa carbónica. Entonces, vamos a entender un poquito esto de la inhibición de la anidrasa carbónica y primero cómo conecta con el mal de altura. Cuando vamos a la sierra, no de repente nos vamos a algún lugar muy alto. ¿Quién es de la sierra de una zona alta? ¿De dónde eres? De Chota, nosotros para arriba. Ya, ¿a qué altura estás? Está como 1800. Ah, es bien alto ya, 3800, muy bien. Cuando se llega, ¿cómo se llama la zona? Bueno, ayer es Yacodén. Ya. Vamos a Yacodén de paseo. ¿Y cuándo es la fiesta? En agosto, justo para mi cumpleaños. Muy bien, entonces llegamos todos. Tenemos invitados. Y la primera adaptación, ¿cuál es? Hiperventilar, muy bien. ¿Por qué se hiperventila? Porque la presión de oxígeno es menor. Entonces la oferta de oxígeno es menor. ¿Y eso induce a qué? ¿A acidosis o alcalosis? Ah, no sé. Sofía, ¿a qué? ¿Acidosis o alcalosis? Ah, dosis, dice, dosis. ¿No? Ya, para que nunca lo olviden. Si a mí me preguntan así frío y sentado y me dicen alcalosis, tampoco, no sé, diría. Pero un ratito, yo diría, no sé, pero un ratito. Fórmula de Henderson-Hasselbalch. pH Henderson-Hasselbalch, que habla de la regulación ácido-base. ¿Y qué nos dice? Que el pH fisiológico es igual a ¿qué? A 6,1 más el logaritmo de las concentraciones de bicarbonato sobre la presión de CO2 por su constante de disolución, que es 0.03, de acuerdo a la fórmula de Henry, que habla de las concentraciones de los gases son igual a la presión del gas por su constante de disolución. Entonces ahí tenemos la fórmula de regulación ácido-base. Y si nosotros nos aprendemos esta fórmula, vamos a poder identificar directamente o inversamente la respuesta del pH. ¿Por qué razón? Porque si hiperventilamos, ¿qué sucede con el CO2? Se elimina, ¿verdad? Entonces el CO2 disminuye. ¿Todos de acuerdo? Y si el CO2 disminuye, ¿qué sucede con el pH? Aumenta. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Si el CO2 disminuye, el pH aumenta. Bajo este entendimiento, ¿no? Bajo esta situación, bajo esta relación, entonces identificaremos que los inhibidores de la anidrasa carbónica promueven, ojo con eso, promueven la excreción de bicarbonato vía renal. Nuevamente, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos acetazolamida, porque eso es lo que estamos viendo, acetazolamida y su relación con el mal de altura, que ya hemos identificado que se da por una alcalosis respiratoria, ya que al hiperventilar se pierde CO2. Entonces, cuando se utiliza el fármaco, este fármaco, inhibiendo la anidrasa carbónica, induce a la eliminación de bicarbonato. Y entonces, ¿qué va a pasar con el ion bicarbonato? Va a disminuir. Y cuando disminuye el bicarbonato, entonces el pH se compensa. ¿Se dan cuenta? Por esa razón es que estos fármacos compensan el pH o inducen a acidosis metabólica. ¿Estamos bien? Ahora vamos a reconocer por qué, ¿no? Ya vimos qué es lo que pasa, ya vimos la parte final, pero vamos primero al constructo farmacodinámico. ¿Qué es lo que sucede? Vamos al porqué de las cosas. Entonces, debemos recordar
que a nivel renal en la nefrona, la regulación de bicarbonato se da ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Aquí. O sea, aquí se da la reabsorción de bicarbonato. ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte de la nefrona? Túbulo contorneado proximal, perfecto. Entonces, para poder comprender cómo la anidrasa carbónica, cómo modula esto y cómo acetazolamida revierte, nos vamos a ubicar con un poquito de imaginación aquí en la luz, en el epitelio y en el intersticio. Ya vamos a ubicarnos en 3 segmentos para poder observar cómo es que el bicarbonato fluye. ¿Sí? El primer segmento sería la luz. Entonces estaríamos aquí, en la luz de la nefrona. El segundo segmento correspondería ¿a quién? Al epitelio, muy bien. Y el tercer segmento al intersticio. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Cuando se da el filtrado glomerular, entonces ese filtrado que corresponde al plasma desprovisto de proteínas y de hematíes, rico en iones y una serie de otros sustratos, otros analitos, empieza su recorrido por el túbulo contorneado proximal. Entre esos iones vamos a encontrar al ion hidrogenión y al ion bicarbonato. Estos iones se unen y forman ácido carbónico. Pero aquí sucede algo. El ácido carbónico es muy inestable. ¿Qué significa? El ácido carbónico se forma por la unión de hidrógeno y de bicarbonato, pero de manera muy pronta se disocian, se separan. Eso quiere decir que la formación de ácido carbónico es casi inexistente. ¿Por qué? No porque no se dé, sino que es de muy rápido desvanecimiento. El hidrógeno y el bicarbonato se unen, se separan, se unen, se separan, se unen, se separan, porque el ácido carbónico tiene esa característica, es una molécula inestable. ¿Ok? Inestable. Y es ahí entonces donde ingresa la actividad de la enzima. Es ahí donde ingresa la actividad de la anidrasa carbónica. ¿De qué manera? La anidrasa carbónica modula que la separación del ácido carbónico no sea en hidrógeno y bicarbonato, sino que la separación del ácido carbónico se dé hacia CO2 y agua. Esta es la función de la enzima, poder regular esta transformación hacia CO2 y agua, porque si no hubiera anidrasa carbónica, ¿qué pasaría? Sí, se disociaría, pero ¿se disociaría a qué? A hidrógeno y a bicarbonato. Y el hidrógeno ni el bicarbonato son permeables para los epitelios de la nefrona, como sí lo es el CO2 por difusión de gases. ¿Se acuerdan? Y el CO2 es sumamente, difunde muy rápido, 20 veces mayor difusión que el oxígeno. Entonces, eso le permite, en este momento, en este estatus, bajo la acción de la anidrasa carbónica, ¿qué le permite al CO2 difundir? ¿Hacia dónde? Al epitelio. Muy bien. Y lo vamos a tener entonces nuevamente como CO2 y agua. Perfecto. Como CO2 y agua. Y este CO2 y agua se van a volver a unir y van a volver a formar ácido carbónico. ¿Y esto es por quién? Por la anidrasa carbónica. Entonces, ahora que tenemos ácido carbónico, ¿qué pasa con este ácido carbónico? ¿Es estable? No. ¿El ácido carbónico es estable? No. Entonces, ¿qué le pasa? Se disocia. Muy bien, se disocia.
y se va a disociar en hidrógenos y en bicarbonatos. ¿Se dan cuenta? En hidrógenos y en bicarbonatos. Y el hidrógeno va a retornar a través de un antitransportador. Un antitransportador es una molécula de membrana, una proteína de membrana que genera intercambio. Por eso se habla de antitransporte. Entonces, regresa el hidrógeno ¿a dónde? A la luz. Pero hace ingresar el epitelio ¿a quién? A sodio, perfecto, al ion sodio. Entonces, ahora en esta membrana vasolateral, ¿a quién tenemos? A sodio y a bicarbonato. A sodio y a bicarbonato. Y ese sodio y bicarbonato, por un cotransportador, van a ir ¿hacia dónde? Hacia el intersticio, ¿ven? A sodio y a bicarbonato, que nunca van solos, ¿no? ¿Con quién van? Con agua, perfecto. Y eso regresará a la sangre a través de los capilares peritubulares. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos podido hacer por acción de la anhidrasa carbónica? ¿Qué hemos podido hacer pasar al ion bicarbonato que estaba en la luz de la nefrona? ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio. Y por difusión, por dinámica de los flujos, esto se va a regresar ¿a dónde? A la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguros? ¿Sí? Sí, ¿no? Ya. Si no, pregunten, por favor. Ya, bueno. Entonces, ¿qué hemos diagramado? ¿Qué hemos dibujado? Hemos visto cómo se ha movilizado el ion bicarbonato. Gracias a la anhidrasa carbónica hemos permitido que el ion bicarbonato regrese al intersticio y por supuesto regrese a sangre. Y es ahí entonces donde ejecuta la acción el fármaco, porque nosotros ¿qué queremos hacer con el ion bicarbonato? ¿Que aumente o que disminuya? Que disminuya. ¿Y para disminuirlo necesitamos reabsorberlo? No, más bien necesitaríamos que se quede aquí en la luz para que se vaya por la orina y disminuya. ¿Me están entendiendo? Ahí actúa la anhidrasa carbónica. ¿Cómo? Perdón, la acetazolamida. ¿Cómo? Inhibiendo a la enzima. Si inhibimos a la enzima, la disociación del ácido carbónico ya no se da en CO2 y agua. Al no darse en CO2 y agua, la disociación ¿a qué va a pasar? A sodio, a hidrógeno y a bicarbonato. Y eso seguirá su camino, ¿no? Eso seguirá la luz de la nefrona hasta que llegue al túbulo colector y se excrete. Y bajo esa forma, entonces estamos evitando que el ion bicarbonato se reabsorba. Estamos induciendo a la excreción de bicarbonato. ¿Me han entendido? ¿Sí? Entonces, la acetazolamida como inhibidor de la anhidrasa carbónica, ¿qué ejecuta? Ejecuta una disminución de la reabsorción de bicarbonato, disminuyendo su concentración. Y la primera tarea de hoy, ¿no? La primera tarea, ¿cuál va a ser? Que ahora ustedes acoplen esta misma información que le hemos visto en la nefrona, pero que la lleven ¿a dónde? Al ojo. Y encuentren las estructuras anatómicas correspondientes para poder entender qué es lo que pasa. De humor vítreo a humor acuoso, ¿tiene que haber flujo o no? Tiene que haber flujo. Y nosotros lo que necesitamos es disminuir el humor acuoso para que disminuya la presión intraocular. Entonces, busquen un poquito, indaguen un poquito cómo se da esto, pero es igual, por la anhidrasa carbónica y la movilización de sodio y bicarbonato. Cuando se inhibe entonces la anhidrasa carbónica, disminuye la producción del humor acuoso. ¿Y la presión intraocular qué le va a suceder? Va a disminuir. Y ese sería el fundamento farmacodinámico de la dorzolamida como antiglaucomatoso. ¿También de la acetazolamida? Sí, perfecto, claro, también de la acetazolamida.
¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, pasamos rápidamente al otro diurético, pero ahí sí voy a borrar la pizarra. Por favor. Tomen fotos, porque ya de ahí borramos y ya no se vuelve a hablar de eso. No en medida significativa en realidad. Lo han entendido, ¿verdad? El tiempo de vida, pues. O sea, bueno, no es que uno siempre ande tomando, si se va a la altura, siempre tome este medicamento, ¿no? Normalmente es un manejo solamente para el momento de llegada, ¿no? Y ya después tú te compensas, pues, fisiológicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otro diurético, si es que nadie tiene preguntas. Delegada. Nadie me está preguntando, ¿ah? Estoy grabando. Estás grabando ya. ¿Y cuántas veces he dicho, alguien tiene alguna duda? Después el profesor no me explicó, no me dijo, nunca supo. Bueno. Vamos a hablar de otro grupo de diuréticos, que son los diuréticos osmóticos. Si bien es cierto, la referencia bibliográfica, seguramente cuando ustedes lean, ¿no?, van a encontrar que se pueden usar para crisis hipertensivas, ¿no? En realidad, el principal uso de este fármaco es el mannitol, que es para edema cerebral. ¿Ya? El uso de mannitol, el uso clínico del mannitol es para edema cerebral, principalmente, porque es un diurético muy potente, ¿ya?, que tiene algunas particularidades farmacodinámicas. Por ejemplo, es un fármaco de acción inespecífica. ¿Qué significa que sea un fármaco de acción inespecífica? Que no tiene una diana molecular y que su acción resulta de la sola presencia del fármaco, que en este caso tiene una naturaleza hiperosmolar. ¿Ok? Es un medicamento que se administra directamente vía venosa, no sale de la zona luminal, o sea, no se absorbe, mejor dicho, y vamos a ver qué sucede. Megamente. ¿Hombre o mujer? Pues para acá no. Por la nariz, mujer, entre las pestañas. Ya estamos, ¿no? Vea, ¿no? Un poco rara. Pero se ha golpeado, ¿no? Tiene un tic. Tiene un traumatismo encefalocraneano. Por eso es que tiene la cabeza así grande. Por supuesto que es un dibujo nada fisiológico ni anatómico, es solamente pedagógico, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha golpeado. ¿Y que ha desarrollado un edema? Ok, ha desarrollado un edema cerebral. Y necesitamos reducir el edema. ¿Por qué razón? Por la presión intracraneana, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la presión intracraneana? Líquido cefalorraquídeo es el 10% de la presión intracraneana. Y el otro 90%. Fernando. La presión intracraneana es igual al líquido cefalorraquídeo en el 10%, la masa cefálica 80% y la sangre el otro 10%, 5 arterial, 5 venoso. ¿Cierto? Y cuando hay un traumatismo encefalocraneano y se produce un edema, hay un volumen aumentado, entonces hay más volumen, y eso que puede generar más presión, y la presión que puede generar hernias.
herniaciones. Y las herniaciones, daño en el soma, en el cuerpo neuronal, en los axones, se puede generar daño, deterioro neurológico. ¿Me están entendiendo? Por eso es importante llevar un control de este edema. Y para eso, entonces, se puede utilizar el manitol. ¿Cómo actúa el manitol? El manitol, como vuelvo a repetir, es un diurético. ¿De qué tipo? Osmótico. Eso quiere decir que es hiperosmolar, ¿ok? Que no se absorbe, que se queda siempre intraluminalmente. Y cuando está aquí, la diferencia hiperosmolar, ¿qué hace? Si está pasando por la zona del edema, absorbe, pues, por diferencia de osmolaridades. Si este es más, bueno, vamos a darle un término ya. Si es más salado, por decir, ¿no? ¿Qué hace? Atrae agua para tratar de diluirlo. Y en esa movilización del agua que regresa al lecho vascular, ¿qué disminuye? El edema, pues. Disminuye el edema y luego toda esa sangre se filtra y se elimina y por eso es diurético. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, es un fármaco que no activó a ningún receptor, ni bloqueó tampoco a ningún receptor. Solo su presencia ejerce la acción. Sí. Pero cierto como sustancia hiperosmolar, perdón, no sería lo mismo aplicar a hiperosmolar a lo que es ¿Cómo no se entendí? no, porque si el niño no actúa como sustancia hiperosmolar, por aquí el tema, podríamos aplicar una sustancia hiperosmolar. Que no se absorba. Que no se absorba así, pero normalmente si tú ingresas, por ejemplo, una concentración hipersalina o hipersódica, eso se va a absorber y vas a generar colapso neuronal. Lo que pasó con el suero de Medifarma, ¿no? Por eso murieron las personas, pues. ¿Por qué? Porque generaron un colapso neuronal, mucho sodio. Cuando se corre el tema con sustancia hiperosmolar, se menciona que puede causar mielinización por piel. Por supuesto. En ese caso no se puede causar mielinización. Sí, es que tiene un montón de eventos adversos, pero tú aquí estás generando, tienes ahí el riesgo-beneficio. ¿Sí? ¿Qué me quieres preguntar? ¿El manitol por qué se cristaliza? Solamente por la hiperconcentración, está al 20%, es una concentración alta. No, es manitol. Manitol es un disacárido. Un azúcar, ¿no? Pero sí se cristaliza cuando está a temperaturas muy frías, se cristaliza. Eso es por la alta concentración que tiene. Los jarabes también. Los jarabes han visto que cuando está en mucho frío, luego de abiertos abren y tienen la azuquita en la boquilla. ¿Eso es por qué? Porque el jarabe, como medio, no como sustancia medicamentosa, como medio, como preparado, el jarabe se cristaliza. ¿Por qué? Porque es una solución sobresaturada. Y cuando es sobresaturado necesita de ciertas condiciones para mantener la solubilidad, como la temperatura. Cuando se pierde, cuando se vence ese equilibrio, se recristaliza la sustancia. Principios físico-químicos solamente. ¿Ese compuesto se tiene que calentar? Es tratar de mantenerlo a una temperatura ambiente, ¿no? Sí. No caliente tampoco, ¿no? Tiene que ser temperatura normal para no generar tampoco un colapso, pues, ¿no? Recuerda que tu organismo funciona a temperatura óptima. Pero si se ha cristalizado, sí es mejor mantenerlo en un espacio de mayor calor para... Eso solito se solubiliza nuevamente, ¿no? A la agitación, particularmente. Se agita y se solubiliza. Que no esté en frío, ¿no? Porque si tú lo agitas y está en frío, igual va a estar recristalizado, ¿ya? Perfecto. Pero, como dijo el compañero, hay también eventos adversos importantes, ¿no? Pero estamos aquí en un cuadro de emergencia. Eso se maneja ¿dónde? En trauma shock, por ejemplo, ¿no? Es el manejo de trauma shock. Eso no lo van a manejar ni en el consultorio, ni en el proceso ambulatorio, nada. Eso es en trauma shock. Hay que estabilizar al paciente. ¿Estamos bien? Evitar cualquier riesgo de herniación y cualquier proceso que genere de repente una hernia en la zona respiratoria y adiós, pues, ¿no? No hay respuesta
del grupo respiratorio dorsal, no hay respuesta del grupo respiratorio ventral, no hay respuesta neumática, no hay respuesta neumotáxica, no, paro respiratorio. ¿Estamos bien? Ok. Como les decía, en algunos textos van a encontrar de manejo de crisis hipertensiva, pero el riesgo es muy alto, ¿no? El riesgo de descompensación, de deshidratación, que puede llevar pues, a colapsos neuronales. Entonces, solamente se privilegia en edema cerebral. Otro grupo importante, pero ya trabajan dentro de toda la dinámica de la nefrona, para eso vamos a dibujar entonces deterianamente una nefrona. ¿Estudiaron con el néter? Mi dibujo les va a hacer recordar. ¿Qué vemos ahí? Picasso. ¿Qué vemos ahí? La cápsula de Bowman, ¿ven? Qué claro está. Y arriba, el glomérulo de Malpighi, ¿no? Muy bien. De ahí no se burlen, ¿ah? Me voy a reír igualito en sus exámenes. ¿Qué cosa viene aquí? Túbulo contorneado, proximal, asa de Henle, rama descendente, rama gruesa ascendente, distal, túbulo conector. ¿Ya? Y si fuese una tenia sería saginata o solium, ¿con Scolex o sin Scolex? Ya estamos. ¿Se acuerdan de parasitología? Me parece genial, ¿ah? Y para antiparasitarios ya no les hago recordar nada porque ya los veo muy claros con las estructuras parasitarias. Muy bien. Entonces, debemos recordar que el líquido filtrado, desprovisto de proteínas, desprovisto de matíes, empieza la dinámica de flujo dentro de la nefrona. ¿Estamos bien? Rico en iones, por supuesto, rico en iones. Recuerden que la primera porción reabsorbe glucosa, reabsorbe bicarbonato, es la zona de compensación de bicarbonato y glucosa, y después es compensación iónica. En la rama gruesa ascendente del asa de Henle, aquí encontramos al cotransportador sodio 2-cloropotasio. ¿Ya? ¿Qué cosa es un cotransportador? Un cotransportador es una proteína, ¿ok? Una proteína de membrana, y su nombre nos indica, genera cotransporte. O sea que moviliza dos o más iones en un mismo sentido. ¿Todos claros? El cotransportador entonces moviliza dos o más iones, ¿pero en qué condición? En un mismo sentido. ¿Por qué la apreciación? ¿Por qué el énfasis en esto? Porque también hay otros transportadores que se llaman antitransportadores y lo que generan es intercambio. Entra uno, sale el otro. ¿No? Ese es antiport y el cotransporte sin-port. ¿Ok? El sistema sin-port y el antiport. El cotransporte y el antitransporte. ¿Todos claros? Eso es importante porque vamos a encontrar luego otras moléculas de antitransporte. Y movilizan los iones de sodio, cloro, potasio. ¿Desde dónde? Desde el interior de la nefrona hacia el intersticio. ¿Ok? Y todo lo que va al intersticio va con agua y regresa al capilar peritubular. Aquí ni hablar. Muy bien. Entonces, por la dinámica de esta proteína, generamos recaptura, en primer término, de sodio, de cloro y de potasio. Y por supuesto todo esto va con agua. ¿No? Todo esto va con agua. Perdón un ratito.
La que duerme, la que no duerme. En el centro de sí, pero después te llevan por abancar y por ahí. Sí, claro, ahí ves. Chico, chirita. Acá agonizando. Llevas tres, ¿no? Los tres difíciles, ¿no? Era difícil, era meterse pato con prosaico, pero un pianino mucho queda tiempo leyendo. No hay tiempo tampoco. La semana queda corta, creo yo. Vamos a estar así esperando. Para el salto. ¿Estás saico? Ya, muy bien. La Entonces, primera. Entonces, ¿qué sucede? Hemos generado recaptura. ¿Se puede acompañar? Desapareció. Recaptura. ¿De quién? De sodio, cloro y potasio y agua. Perfecto. ¿Hacia dónde se movilizó? Hacia el intersticio. ¿Y todos esos iones hacia dónde van? Capilares peritubulares, o sea, a la sangre. ¿Estamos bien? Perfecto. Pero esta movilización iónica genera un cambio en el potencial de membrana. Hay una gradiente eléctrica que se está movilizando. Y esa gradiente eléctrica activa al cotransportador calcio-magnesio. Eso quiere decir que cuando el cotransportador sodio-cloro-potasio se activa, también se activa la movilización de magnesio y de calcio. ¿Me están entendiendo? Y todo regresa ¿a dónde? A la sangre. Entonces, aquí tenemos los famosos diuréticos de asa. ¿Como quién? Como furosemida. Furosemida inhibe, bloquea ¿a quién? Al cotransportador sodio 2-cloropotasio de la rama gruesa ascendente de la Sabegén. ¿Todos de acuerdo? ¿Okay? Y cuando se bloquea el cotransportador sodio-cloropotasio, o sea, aquí, genera un bloqueo, indirectamente también lo logro aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la activación se daba, ¿no? El flujo se daba a la gradiente, o sea, cuando pasaban los iones. Pero ahora no están pasando, entonces se está bloqueando. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Perdón? Pero fluyen en el mismo sentido, van en la misma orientación. ¿Sí? Y se inhibe también la absorción de sodio de toda la lipopotasio. A eso vamos a llegar ahorita. Entonces, ¿qué pasa con todos estos iones que se han inhibido? ¿Qué va a pasar con todos estos iones que hemos inhibido la reabsorción? ¿Se van a ir por dónde? Por la orina. ¿Estamos bien? Entonces, este fármaco altamente potente, porque es el de mayor potencia, el de mayor eficacia, el de mayor respuesta intrínseca, puede modular una serie de respuestas colaterales. ¿A qué puede inducir? Puede inducir a hiponatremia,
puede generar hipocloremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Todos los iones que se van a encontrar disminuidos. Pero, y si se está perdiendo un montón de cantidad de iones, ¿no reduce también a la activación del RAS? El RAS. Si se supone que vamos a necesitar antibiótico para tratamiento de infección y eliminamos momentáneamente, después se vuelve inclusive el RAS, no empeoraría más. Por eso, ahorita voy a explicar eso. Ahorita vamos a ver. A ver si con mi explicación te respondo, porque este es un mecanismo compensatorio. Es un mecanismo compensatorio, o sea, no se va a utilizar el fármaco para inducir tampoco a una hipovolemia, ¿no? Eso tampoco se busca, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar por mecanorreceptores y quimioreceptores, por sistemas de compensación, pero eso es a la hipovolemia, y eso sería en ¿cuándo? En una dosis muy alta. En dosis terapéutica no se esperaría, no se esperaría. Se esperaría, sí, disminuir volemia sin llegar a hipovolemia. ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces, volviendo a la hiponatremia, la hipocloremia, la hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, estos fármacos que inducen a estas respuestas de disminución iónica pueden generar alteración del sensorio, por ejemplo, confusiones. ¿Por qué? Porque el paciente comienza a tener un desequilibrio hidroelectrolítico. Puede generar arritmias a la descompensación de potasio. Puede generar, por ejemplo, osteoporosis en concentraciones en larga data, ¿no? En larga data, por supuesto. ¿Por qué razón? Por la pérdida de calcio. Cuando se pierde calcio, se genera activación paratiroidea, respuesta paratiroidea, activación de los osteoclastos, activación del RAN-L, y eso que genera resorción ósea, pérdida de la hidroxiapatita. ¿Estamos bien? Si perdemos volumen, porque tiene que haber menos volemia, de todas maneras estamos perdiendo volumen, va a haber hemoconcentración de glucosa, hemoconcentración de ácido úrico. Entonces cuidado en el uso con pacientes con osteoporosis, cuidado en el uso pacientes diabéticos, cuidado en el uso pacientes con enfermedad de gota. ¿Se entiende por qué la hemoconcentración o no? Con honestidad, ¿ah? Porque el otro grupo no lo entendió y les hice una gráfica que la entendieron perfecto. No lo entendieron, ¿y por qué no preguntan? ¿Ah? Ya, muy bien. Fíjense, hice este dibujo, ¿ya? Muy sencillo, muy doméstico, ¿no? ¿Qué cosa es? Una taza. Una tetera, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, ¿no? Un cuchillito. Ya, después salen a hacer la coreografía. Entonces, acá tenemos la taza A y la taza B. ¿Estamos? ¿Estamos? Supongamos que cada bolita roja es glucosa. ¿Dónde hay más volumen? ¿Dónde hay menos volumen? Cuando se utiliza un diurético, el volumen baja. Y entonces habrán analitos que se encontrarán más concentrados. ¿Se entendió? ¿Está bien? Con manzana, con peras, de cualquier forma se eso es hemoconcentración, ¿no? Sangre que pierde volumen, entonces hemoconcentra, porque el volumen no pierde glucosa, ¿no? La glucosa se reabsorbe aquí nomás, a través de los se me fue el nombre, SGLT, a través de los transportadores, antitransportadores de sodio-glucosa. ¿Estamos bien? Por eso producimos hiperglicemia o ácido úrico, ¿no? Entonces hay una concentración aumentada de ácido úrico. ¿Quedó claro? En conocimientos se puede usar un vaso de emergencia. Sí, claro. Como casos
No, exactamente, ya, perfecto, no lo dije, muy bien. Efectivamente, entonces la furosemida, al ser un fármaco tan potente y que también es ototóxico, ahí les dejo la tarea que busquen un poquito porque puede generar ototoxicidad. Sí. También hipoacusia, ¿por qué causa? Por la ototoxicidad. Ototoxicidad, daño al octavo paracraneal, ¿no? Si hay daño al octavo paracraneal puede generar hipoacusia. ¿Por qué razón? Ahí se lo dejo de tarea, que busquen un poquito. Y eso se refiere un poco a la movilización iónica, ¿no? ¿Qué puede generar esta pérdida de iones? Ahí lo buscan. Es bien bonito, es bien sencillito. Y gracias. Y está bien explicado. ¿Estamos bien? Chicos, ¿está claro? Sí. Eso, delegada. Muy bien, con seguridad. Muy bien. Ese es la furosemida, que no es el único diurético de ASA, ¿no? Está la furosemida, la bumetanida, el ácido etacrínico, ¿ok? Pero claro, el más usado es furosemida. Pero con cuidados, ¿no? Con cuidados. Entonces, no es un fármaco por su tan alta potencia, ¿no? Tanta eficacia, no es un fármaco de administración crónica. Recuerden que la hipertensión es una enfermedad crónica. Recuerden que la hipertensión es una enfermedad crónica y su tratamiento tiene que ser crónico. Entonces, furosemida, frente a la alta eficacia y tal potencia, no es un fármaco que vaya a acompañar al paciente durante todo el tiempo. De repente, en una crisis hipertensiva que no revierta con otro medicamento, se administra furosemida intramuscular y bueno, puede bajar la presión arterial en una condición de urgencia o emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva que no remita. ¿Estamos bien? Bajo esta lógica, bajo este fundamento. Pero no es un fármaco de administración por su potencia y los eventos adversos que conlleva. Quien sí va como tratamiento crónico son los diuréticos diacídicos, que trabajan aquí, en un cotransportador más pequeño, en el túbulo contorneado distal. Aquí, en el túbulo contorneado distal, tenemos al cotransportador sodio-cloro. Ok, ahí tenemos al cotransportador sodio-cloro. Y la dinámica es reabsorber a sodio-cloro y agua. Perfecto, sodio-cloro y agua. Muy bien. Entonces, la acción del cotransportador sodio-cloro es movilizar a sodio-cloro y agua. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Sí? Y es ahí donde actúan justamente los diuréticos diacídicos. Diacídicos. Otros lo llaman diacidas. Igual. ¿Qué fármaco representante tenemos aquí? La hidroclorotiazida. No es el único, ¿no? La hidroclorotiazida, la cloratiazida, la clortalidona, la imipramina son diuréticos tiacídicos, pero en realidad que se usa es la hidroclorotiazida. Es un medicamento con alta eficacia, sí, con alta eficacia. Se usa en dosis bajitas para el manejo de la hipertensión, porque es un tratamiento crónico. Se va a utilizar en dosis bajitas y acompañado por lo general de otro, ¿no? Se acompaña a un IECA, acompaña a un ARA2, de repente a los sartán hidroclorotiazida, irbesartán hidroclorotiazida, enalapril hidroclorotiazida. Pero ¿qué es lo que logra este diurético? Lo que pasa es que si se bloquea el cotransporte, se excreta más sodio, cloro y agua. ¿Ok? Más sodio, cloro. Y claro, si excretamos sodio, cloro y agua en concentraciones regulares, por ahí que es la dinámica va bien, ¿no? Hay un buen manejo, muchas gracias, un buen manejo antihipertensivo. Sin embargo, entendiendo que el tratamiento de la hipertensión es agudo o es crónico. Crónico, ¿verdad? Cuando hay mucha excreción de sodio, el cuerpo lo detecta, ¿ok? Cuando se estimula mucho la excreción de sodio, el cuerpo lo detecta e inmediatamente comienza a recapturarlo a través de esos antitransportes epiteliales o canales iónicos epiteliales.
y el ion sodio comienza a regresar, pero un retorno que se tiene que generar ¿por quién? Por potasio. Eso quiere decir que la hidroclorotiazida, en lugar de inducir a hiponatremia, ¿a qué induce? A hipocalemia. A hipocalemia. ¿Por qué? Porque al final intercambia sodio por potasio. Y eso también es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipocalemia, ¿qué produce? Fatiga, arritmia, dolores musculares, calambres. Y cuando el cardiólogo, porque ya eso es manejo especializado, cuando el cardiólogo detecta estos eventos adversos asociados a hidroclorotiazida, pero observa que la dinámica del manejo de la tensión arterial está bien, o sea, es un medicamento que está aportando al manejo del manejo hipertensivo, entonces agrega un medicamento adicional a un fármaco que bloquee a este o a estos canales epiteliales, y son los ahorradores de potasio. Como el amiloride y el triamtereno. ¿Ok? Amiloride y triamtereno bloquean a los canales epiteliales de la conducción iónica en el túbulo colector. Y entonces se evita, ¿qué cosa? La excreción ¿de quién? De potasio. ¿Se dan cuenta? Por eso se llaman ahorradores de potasio. Pero no funcionan, o sea, solos no se utilizan, ¿no? Si no, se van a utilizar ¿con quién? Con la hidroclorotiazida. ¿Me han entendido? Triamtereno. Como terreno, pero con una R. Sí. Y eso, o sea, el sodio, o sea, cuando no tiene la amiloride, o sea, el sodio se va a absorber y el potasio, pero en caso que ya no necesite tratamiento, o sea, Bota sodio. Bota sodio. ¿El sodio no se absorbe? Ah, no, claro, ¿no? Pero está bloqueado. Entonces, ¿no pasaría una hiponatremia? Pero el sodio es más fácil de compensarse, pues, porque toda la dieta tiene sodio. O sea, llegar a una hiponatremia es mucho menos probable que una hipocalemia. Porque tú compensas sodio, o sea, sodio lo retienes o lo tienes en todas tus dietas, desde el desayuno hasta la noche. Todo tiene cloruro de sodio. Hasta el shampoo, te comes un poco de tu shampoo y ya tienes cloruro de sodio. ¿Para qué creen que le ponen sal al...? Por eso hay shampoo sin sal, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque el shampoo tiene sal. ¿Y por qué tiene sal? Para limpiar mejor, para que quede más sabroso, para que tenga sabor el pelito, para los chupapelos. No, ¿para qué tiene sal, el cloruro de sodio? Para espesar. Espesa, el cloruro de sodio en altas concentraciones gelifica. Por eso a veces la sopa, ¿no han visto que termina coagulada? Es por la sal y claro, las grasas y las proteínas coaguladas del pollo, qué sé yo. ¿No? Eso lo pueden ver, ¿saben dónde? Hay un TikTok, a los que les guste la cocina y la ciencia, hay unos bolivianos que explican todo esto molecularmente, que se llama Ciencia y Cocina. Síganlo porque es bien interesante. Unos bolivianos que tienen un TikTok súper interesante. ¿Preguntas? Porque tiene la respuesta hipocalémica más presente. Sí, pero les indicaba yo que el uso de furosemida no es crónico. Se va a utilizar solamente en casos de urgencia, de emergencia. Ahí utilizan furosemida. No. Exactamente, solamente cuando hay casos de hipocalemia se asocia. Por eso les decía, cuando el médico especialista encuentra que el paciente compensado en la hipertensión pero genera cuadros de hipocalemia, ahí se asignó que siga con su hidroclorotiazida tranquilamente. ¿Estamos bien? ¿Me están entendiendo? Ya, nos falta poquito, nos falta poquito para el break, sí.
¿Por qué la TSI está contraindicada en un paciente con filtrado glomerular menor de 30? ¿Perdón? ¿Por qué la tiacida está contraindicado en pacientes con filtrado glomerular menor de 30 miligramos por ml? Cuando un filtrado glomerular es menor a 30, y estamos hablando de un estadio 3B de IRA, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que tú no puedes deteriorar más, vas a generar más flujo, ¿me dejo entender? Más, entonces vas a, como decir, sobreestimular a la nefrona. ¿Y eso a qué va a inducir? A remodelado tisular. Entonces el remodelado tisular va a generar más deterioro renal. En realidad no, pues, porque ya cuando tú pasas, cuando tú ya, y es a veces contradictorio y está bonita la pregunta, cuando hay una insuficiencia renal más del grado 3B, ya necesitas diálisis. ¿Para qué vas a usar un diurético? ¿Me entienden? Sin embargo, hay pacientes dializados, y ahí se lo dejo de tarea, ya, para todo, porque va a venir en el examen parcial. Mentira, pero hay pacientes dializados que estando en diálisis utilizan furosemida. ¿Pero para qué? No tendría sentido, ¿no? Si ya está con la máquina dializando, ya está generando el filtrado. ¿Para qué furosemida? Porque la furosemida, y no lo digo hace años, la furosemida es venodilatadora también. La furosemida, además de la acción diurética, tiene actividad venodilatadora. Ahí se lo dejo en su libro. Muy bien. Preguntas. Finalmente, así como tenemos los ahorradores de potasio, amilorida y triaptereno, está la espironolactona. ¿Qué cosa es la espironolactona y dónde actúa? La espironolactona no actúa sobre esos canales epiteliales, sino que la espironolactona trabaja sobre el receptor de mineralocorticoide. ¿Ok? Túbulo colector. Receptor mineralocorticoide. ¿Estamos bien? Activación por aldosterona, ¿cierto? Y eso generaba canales epiteliales. Y generábamos el intercambio de sodio por potasio. Entonces, ¿qué hace la espironolactona? La espironolactona bloquea aquí. La espironolactona bloquea aquí. Y cuando se bloquea, cuando la espironolactona bloquea al receptor mineralocorticoide, ¿cómo encontraremos el intercambio sodio-potasio? Disminuido, ¿verdad? Disminuido. Y al encontrarse disminuido, entonces hay un ahorro de potasio. Por eso es que la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Ahora, ¿cuándo se utiliza? Principalmente en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Más que en hipertensión, la espironolactona es útil en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué razón? Porque mejora el pronóstico del paciente. ¿Ok? Según evidencia clínica, según medicina basada en evidencia, mejora el pronóstico del paciente la espironolactona. Perfecto. Solo que la espironolactona, en realidad todos los fármacos que trabajan tienen actividad mineralocorticoide, tiene actividad antiandrogénica. Tiene actividad antiandrogénica. Entonces, ya se está yendo el micrófono pide receso. Al tener actividad antiandrogénica, ¿qué estimula? Ginecomastia. Entonces, la espironolactona puede inducir a ginecomastia, ¿no? Claro, en mujeres, bueno, normal, pero en varones eso es. Entonces se cambia, ¿no? ¿Por quién? Por la eplerenona. La eplerenona tiene menos respuesta antiandrogénica. Eple, con E. Eplerenona.
¿Quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Y esos fueron los 5 diuréticos. ¿Ven? Número 1, inhibidores de la anidrasa carbónica. Número 2, osmóticos 3, EASA 4 y acídicos 5, ahorradores de potasio. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño receso y regresamos.